las visitas, no sé si tenemos muchas, no quiero que os levantéis tampoco, pero sentiros como en casa, sentiros en vuestra iglesia, y a los que sois de cada día también, sentiros bienvenidos. Y nada, doy paso a Carlos con el mensaje sobre Judas. Muchas gracias, Carlas. Feliz sábado a todos. Estoy contento, de verdad. A veces se dice y parecen palabras huecas, pero como empecé la semana, el domingo, no pensaba que pudiera estar aquí hablando hoy, pero estoy, gracias a Dios, con una voz más profunda de lo habitual, lo cual da mucha personalidad, pero no es más inteligente, pero queda como muy bien. Y contento de poder dedicar este tiempo de alabanza al Señor. Desde que yo era pequeñito, este personaje, Judas, me acompañaba. Yo entré en la iglesia con 10 años, cuando murió mi abuela, a pesar de que mi madre había conocido la iglesia desde jovencita, pero mira, era ya muy tímida y no se hizo con el ambiente de la iglesia y, bueno, tuvo un pasar fugaz. Por allá fue cuando murió mi abuela, cuando ella empezó a entrar en la iglesia, gracias a mis tíos y tal, bueno. Así que yo, cultura bíblica, tenía la que teníamos todos los españolitos, ya tengo 54 en aquella época. Pero el personaje de Judas lo tenía siempre muy presente. Mi abuelo Julio, que murió casi cumpliendo los 101, desde que yo tengo uso de razón, tenía como un nexo muy fuerte con Judas. Cada vez que él se enfadaba o algo le salía mal, se acordaba de toda la saga de la familia de Judas y hacía sus cosas en Judas. Así que siempre que se enfadaba por algo, era Judas Iscariote, además lo decía con el apellido para que no hubiera ningún problema con el Judas Tadeo. Bueno, el personaje de Judas es un personaje maldito, es uno de estos personajes en la Biblia que viene a representar a ese grupo de personas que parecen buena gente, que acompañan toda la vida al Maestro y que al final no estarán en la vida eterna, lo cual es una buena reflexión para la gente que no conoce a Judas, porque a veces se puede andar en un buen camino también equivocado, y para la gente que sí que la conocemos al personaje, porque estar aquí no es garantía de ser mejor ni de la salvación, son otras cosas las que implican que podamos estar con Jesús, pero no nuestra mera presencia. Judas estuvo más que ninguno de nosotros, jamás estaremos con Jesús. Fue testigo presencial de su vida y es uno de esos personajes que la historia ha privilegiado. Todos los creyentes firmaríamos ahora, yo creo, no sé, igual me equivoco, pero casi todos los creyentes firmaríamos ahora por poder nacer en la época de Jesús y conocer al Maestro en persona. Yo lo haría. Supongo que como no tendría memoria de la comodidad que tengo ahora, pues sería mucho más fácil. Pero poder nacer en aquella época y estar junto al Maestro. Judas ha sido una de esas personas que ha tenido ese extraño privilegio. Y sin duda se unió al grupo con muchas esperanzas e ilusiones, quizá no las adecuadas, pero ahí estaba. Este es Judas y es nuestro personaje de hoy. Imagen muy significativa. Judas fue un hombre avaro. No hay ninguna duda de que su perdición fue el amor al dinero. Ninguna duda. El Evangelio, lo veremos luego en un texto, aclara con nitidez que Judas se aprovechaba de la bolsa común del grupo. Y el hecho de que vendiera a Jesús por 30 monedas o piezas de plata, 30 siclos, es algo que podía haber hecho gratis. Tú te has planteado, no, tú no lo has hecho nunca porque eres buena persona, pero la gente cuando te traiciona lo hace por dinero. Bueno, en nuestro contexto por lo menos. Traicionar no hace falta que te paguen. Pero la gente más mala es la que busca además un beneficio económico. Te traiciono y además me llevo algo. Seguramente en su autojustificación Judas no pensó que estaba traicionando, sino que estaba haciendo lo correcto. ¿Quién era Judas? Vamos a la Biblia y nos vamos a ubicar en Juan, capítulo 13. Vamos a usar algunos textos bíblicos, así que si queréis ya empezar a manejar vuestros
utensilios sabáticos en papel o en formato más moderno. Juan capítulo 13, versículos 2 y 26. Dice: se habían puesto a cenar y el diablo había metido ya en la cabeza de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de traicionar a Jesús. Esto sabemos de Judas. Era hijo de un tal Simón, cuyo apellido era Iscariote. Versículo 26. Jesús le contestó: aquel para quien yo moje un bocado de pan y se lo dé, ese es. Lo mojó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Se repite 2 veces en el mismo capítulo el nombre de Judas y cómo se llama su padre. Bueno, la historia de Judas está muy ligada a un momento cumbre en la vida de Jesús, antes del Getsemaní, y está ligada a la Santa Cena. Es un poco triste tener que ligar la Santa Cena a un hecho tan dramático. Sin embargo, no soy yo el que lo ha hecho, está en la Biblia. La peor Santa Cena de toda la historia, la peor Santa Cena de toda la historia fue la que Cristo hizo, vivió, instauró la primera vez. ¿Todos tenéis un pan? Si queréis un pan, puedo pedir a los diáconos que repartan a los que no tienen. Hay gente que no tenga pan porque lo vamos a usar dentro de un momento. Lo vamos a usar. ¿Podéis acercarme algún pan, queridos diáconos? Si sobran por allí, yo creo que habrán sobrado. Y cuando ellos entren con la bandeja, retenéis el pan. Sí, la peor Santa Cena de la historia. Los discípulos están peleados, ellos quieren un lugar en el reino de Cristo, es un reino para ellos temporal, es una liberación del yugo romano. Ellos no entienden la Biblia, las profecías como nosotros las hemos entendido con la perspectiva histórica que tenemos. Sí, están 2 diaconisas ya, podéis pasar. Levantad la mano si no tenéis pan, porque luego lo vais a necesitar, os lo aseguro. Y este es un elemento que hoy nos va a dar cierto placer. Sí, una Santa Cena, aquí hay cuatro personas más, y alguna más por allí. Una Santa Cena muy triste, muy amarga, muy dura. El momento de la traición, el momento en que Jesús incluso dice: aquel para quien yo moje un bocado de pan y se lo dé, ese es. En la pizarra de la entrada ponía este texto: ¿acaso soy yo, maestro? Judas llega a preguntarle a Jesús también. Es el tesorero del grupo, Judas. Mira por dónde. En el capítulo 12 de Juan tenemos la referencia. Capítulo 12 de Juan, versículos del 4 al 8. Dice: entonces Judas Iscariote, el discípulo que iba a traicionar a Jesús, se quejó diciendo, esto es una escena en la casa de Simón, todos recordáis, ese perfume ha debido costar el equivalente al jornal de todo un año. Juan pone en boca de Judas esa queja que nosotros hemos leído tantas veces en los evangelios. ¿Quién es el que critica esa acción de aquella mujer y quién es el que dice que ese dinero se podía haber empleado en otra cosa? Claro, no pasó por su bolsillo. A partir de este suceso es cuando Judas decide traicionar a Cristo. Lo dice la Biblia. Y dice Judas: ¿por qué no se ha vendido y se ha repartido el importe entre los pobres? Era una de las responsabilidades de Judas. En realidad, a él los pobres, dice la Biblia en mi versión, lo traían sin cuidado. ¿Qué dice la vuestra? En la mía es muy explícito. En realidad, a él los pobres lo traían sin cuidado. Tremenda declaración. Dijo esto porque era ladrón y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, robaba lo que depositaban en ella. Tremenda declaración de Juan. No sé cuánto tiempo tardaron en darse cuenta del juego de Judas, no lo sé. Ni siquiera White predice eso, no nos da ese detalle. Pero la Biblia dice, Juan detecta que él era ladrón, que a él los pobres le daban igual. A él le supo mal que aquel dineral en aquel perfume no hubiera pasado por la bolsa, porque hubiera tomado una buena parte. Y como era hombre de confianza, ¿quién le pedía cuentas? ¿Había algún supervisor? ¿Venía alguien de alguna unión o alguna división a pedirle cuentas? ¿Verdad que no, Miguel? Entonces no, era un tesorero que no tenía que dar cuentas a nadie, así que él manejaba el dinero, gozaba de la confianza de los demás. Bueno, eso es un... Imagina Juan Andrés un tesorero así, ¿quién lo querría?
Menudo chollo, bueno, no, menudo chollo para él. Pero era la época y era como se manejaban y ese era Judas, era el tesorero, pero era también el ladrón. Formaba parte del grupo de los 12 apóstoles, mira por dónde. Vamos a Mateo, aunque solo para constatarlo, no me lo invento. Pero en el tema de Judas hay una situación extraña. Mateo 10:4 nos da la lista de todos los apóstoles. Discípulos eran todos los que seguían a Jesús. Apóstoles habían 12. Esto lo sabemos, los de casa. Pero para los que nos ven por internet y no saben, o es la primera vez que pisan esta iglesia, aunque sea de forma virtual, lo diremos. El apóstol es el enviado. Habían 12. Aunque en un sentido, todos hoy somos herederos de una misión apostólica, porque Jesús dijo que fueran a predicar sus seguidores por todo el mundo. Judas quizá fue llamado, ¿o no? Elegido fue. Pero tampoco encuentro en la palabra de Dios ningún momento en que Jesús se dirija a Judas y le diga, ven y sígueme. ¿Lo podéis encontrar vosotros? Porque yo no lo tengo, yo no lo veo. Hay dos textos en la Biblia, Mateo 8:19, ¿y por qué los traigo a colación? Porque aparentemente no tienen nada que ver con Judas, pero Ellen White sí que lo relaciona. Hay dos textos que son casi calcados, pero los que han estudiado estos dos textos con más detenimiento nos dicen que muy probablemente no sean la misma situación, por varios detalles. Eso sería un poco largo de explicar aquí, pero os diré que lo más probable es que sean dos momentos distintos, a pesar del parecido. Leo en Mateo, viendo Jesús, versículo 18, que lo rodeaba una gran multitud, mandó que lo llevaran a la otra orilla del lago. Allí se le acercó un maestro de la ley que le dijo, Maestro, estoy dispuesto a seguirte donde quiera que vayas. Jesús le contestó, las zorras tienen guaridas y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene donde recostar la cabeza. Otro que ya era discípulo suyo le dijo, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Y Jesús le contestó, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Y en Lucas, capítulo 9, hacemos el salto. Vamos a leer casi lo mismo, pero por referencias geográficas y temporales, algunos dicen que esto no forma parte de la misma historia. Incluso algunos se plantean si es que Jesús tenía costumbre de advertir a sus seguidores dónde se metían. Leemos en Lucas 9, versículos 57 en adelante, mientras iban de camino, dijo uno a Jesús, estoy dispuesto a seguirte a donde quiera que vayas. Jesús le contestó, las zorras tienen guaridas y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo, aquí hay dos, como en el otro, sígueme. A lo que respondió el interpelado, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Jesús le contestó, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú dedícate a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo también, aquí hay tres, estoy dispuesto a seguirte, Señor, pero permíteme que primero me despida de los míos. Jesús le contestó, nadie que ponga su mano en el arado y mire atrás es apto para el reino de Dios. Bien, Ellen White atribuye directamente una de estas preguntas en la boca de Judas. Discípulo, seguidor, pero no apóstol todavía, y se ofrece. Y dice también que son el resto de apóstoles los que insisten a Jesús para que Judas sea aceptado, porque es un hombre que goza de reputación. Así que este planteamiento que nos hacíamos antes es válido. Fue llamado, en todo caso fue elegido al final. Y es curioso porque la Biblia nos dice cosas tan tristes como esta. Jesús sabía quién era Judas, y no me refiero al nombre y al apellido, y ni quién era su padre. Vamos al capítulo 6 de Juan. Aunque yo ya he puesto ahí lo que contiene el texto, pero leámoslo en la palabra. 6:71. Capítulo 6, versículo 71. Jesús replicó, leemos desde el 70, ¿no os elegí yo a los 12? Sin embargo, uno de vosotros es un diablo. Se refería a Judas, dice el texto con claridad, hijo de Simón Iscariote.
porque Judas era uno de los 12, que era uno de los 12, lo iba a traicionar. Jesús dice que Judas era un calumniador. Un calumniador. Es tremendo esto. ¿Cómo podemos convivir con una persona en un grupo de trabajo que sabemos que nos va a dar problemas? La mayoría de personas en nuestro trabajo, en el círculo que sea, incluso en la iglesia, cuando proponemos responsabilidades, le decimos a alguien, oye, ¿hay alguien que tú quisieras proponer para hacer equipo y para que podáis trabajar a gusto? Damos esa libertad a la gente para que compongan equipos bien avenidos, ¿no es cierto? O personas que tengan ciertas afinidades y gusto de hacer ciertas cosas para que funcionen. Pero si tú vas a contratar a alguien, aquí no se paga a nadie, ¿no es cierto? Más bien les dicen no tienen donde caerse muertos, eso es lo que dice Jesús, yo no tengo ni dónde dormir. Sin embargo, Jesús sabía quién era Judas. Jesús sabía que Judas era un hombre avaro y era un hombre muy bebido de sí mismo y que lo iba a traicionar. ¿Cómo podemos afrontar una relación así? ¿Cómo podemos afrontarlo? Esta es la pregunta que quiero dejar ahora en vuestra mente y ahora vamos a escuchar un canto, porque de vez en cuando la música nos hace pensar. No es el canto especial que viene al final, es otro canto, pero he pedido colaboración a mis amigos para que nos den un momento de reflexión. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay... Disculpad, volvemos a empezar, ¿eh? Vamos a empezar otra vez. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu voluntad. Sí. Es que te estás yendo un poquito, Guille. Sí, tú. Vamos a concentrarnos, ¿vale? Un poquito solo. Vamos a ver si oímos el piano. No. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. No, oye, no. No. ¿Qué tal vosotros? Y ya está, ¿no?
porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti. ¿Está Guillermo por ahí? ¿Alguno se ha dado cuenta que esto era un montaje? Raro que Guillermo desafine, ¿verdad? Raro que se enfaden y que manden a otro a paseo en plena canción. Podéis comeros el pan, nos va a quitar el mal sabor de boca. De hecho, el pan no es la ilustración. Era solo para despistar. El pan era para despistar. Alguno ha pensado que íbamos a hacer otra cosa con el pan, pero no. La ilustración era la canción y una persona que desafina. ¿Tú puedes tener a alguien en tu coro que desafina así, en un conjunto de 5 voces? Quizá en un coro de iglesia cuela. Hasta en un coro de colegio. Es raro, pero bueno. A nadie le gusta tener a una persona que desafina en el grupo. Judas desafinaba en aquel grupo. Esa es la ilustración. Sin embargo, Jesús aguantó la canción desde el principio hasta el final. Nuestro pobre Guillermo al final ha sido invitado a marchar. Ya ha interpretado bien, ¿verdad? Pues me voy enfadado, pero ¿esto qué es? Todo el mundo tiene derecho a tener un día malo de vez en cuando, ¿no? Hasta los cantantes. Pero no, esa es la ilustración. Me maravilla pensar que Jesús fuera capaz de aceptar a alguien así en el grupo sabiendo lo que iba a pasar y sabiendo cómo Judas, posiblemente, Elena White lo dice con claridad, iba a estar todo el tiempo haciéndole la cama. En castellano decimos esta expresión cuando tenemos a alguien que te hace te fastidia todo el tiempo. Muchas de las cosas que decía Jesús a veces caían en saco roto por la mala influencia y la tergiversación de Judas. ¡Qué terrible! Y ahí estuvo cantando hasta el final. Vaya si dio la nota. Vaya si dio la nota. ¿Está bueno el pan? Ya os diré dónde comprarlo. No era pan de Santa Cena, pero se le parece bastante. Bien, en aquella situación en casa de Simón, Mateo 12, nos volvemos a ubicar en el relato bíblico. A pesar de lo que dijo Judas y de que se hubiera merecido. La mayoría de nosotros cuando tenemos una ocasión para decirle a alguien algo que se merece, no la desaprovechamos. Jesús no se metió con él ni lo desenmascaró. Podría haberlo hecho. Podría haberlo hecho. Versículos del 1 al 8. Este texto está incorrecto, es igual. Venimos al anterior de Juan, donde teníamos a Judas protestando, no os preocupéis. La cosa es que Jesús hace una reflexión a propósito de que los pobres siempre van a estar ahí. Él no va a estar siempre ahí. Y aquella mujer, en aquel gesto, habiendo gastado todos sus ahorros para ungir los pies de Jesús, estaba demostrándole una sumisión, una lealtad, una fidelidad, una gratitud que hubiera hecho bien en anidar en el corazón de Judas. Sin embargo, en el corazón de Judas había todo lo contrario. Una pérdida, un lamento por la pérdida de un dinero
que había pasado delante de él sin él haberlo disfrutado. Esa fue la lección, pero no dijo en aquel momento, Judas, tú lo único que quieres es embolsarte dinero. No lo atacó, dio un razonamiento. Explicó por qué aquella mujer era digna de ser considerada... Juan, ¿verdad? Sí, me he equivocado, es Juan. De hecho, yo estaba con la cosa de Juan y al final puse aquí Mateo, no sé por qué. Gracias, espera. Si queréis ubicaros, lo tenéis en Juan. Pero la idea es esta. Jesús no se metió con él directamente, no lo desenmascaró, no quiso hacerle pasar el mal trago, simplemente dio el argumento y volvió a aguantar la nota desafinada, volvió a aguantarla. Esta es una de las ocasiones en las que públicamente Jesús es reprendido por Judas. Eso es lo que estuvo haciendo Judas todo el tiempo, enmendarle la plana al maestro, decirle cómo tenía que hacer las cosas. Es curioso que en la vida a veces tenemos que aguantar a personas que son las malas de la película, que van de las buenas y que encima nos dan lecciones a los demás de cómo tenemos que actuar. Este es un chiste gráfico que me hizo mucha gracia. ¿Vale? Un WhatsApp moderno. Imaginan la Santa Cena, curioso esto, una Santa Cena de oro, hubieran estado todos los apóstoles con el WhatsApp en la mano, en el móvil, ¿no? Bueno, eso es exagerado, seguramente Jesús lo hubiera superado, pero no está mal, ¿eh? Judas ha abandonado el grupo. Judas ha abandonado el grupo. Pedro preguntando, ¿seré yo, Señor? No. Leamos el texto, Mateo 24, perdón, Mateo 26. Versículos 14 al 16. Entonces uno de los 12 discípulos, el llamado Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes y les propuso. Esto está empezado después de este momento. En Marcos y en Lucas también está explicado y veis que Judas toma esta decisión después de este suceso del ungimiento de los pies de Jesús. Fue a ver a los jefes de los sacerdotes y les propuso, ¿qué recompensa me daréis si os entrego a Jesús? Le ofrecieron 30 monedas de plata. Desde aquel momento Judas comenzó a buscar una oportunidad para entregarles a Jesús. Era, como decíamos al principio, el precio de un esclavo. Ni siquiera es que Judas ganara una gran fortuna con esto, pero seguro que debió pensar que le compensaba un poco el asunto del perfume. Un hombre orgulloso, Judas. Un hombre resentido. Un hombre de esos que piensa que tiene razón y que a él se le deben cosas. Vamos a Mateo 26, todavía estamos aquí, y vamos a ver este detalle en la Santa Cena. Jesús dice, uno de vosotros me traicionará. Qué lástima que no estuviera por aquí Pedro, ¿verdad? Adelantándose. ¿Me lo juras, Señor? Pedro, no lances indirectas. Pero no. Hasta el final, Jesús no abrió su boca contra Judas, nunca. Incluso los apóstoles pudieron pensar que lo que tienes que hacer, hazlo pronto, era alguna gestión que Judas hacía normalmente. Estaban ellos tan peleados. Yo creo que cuando los apóstoles recordaron todo lo que vivieron en la Santa Cena, tiempo después, empezaron a entender muchas cosas. Porque esto es como cuando le dicen a un enfermo de cáncer, te vas a morir y no se quiere enterar. Yo me acuerdo cuando le dijeron eso a mi madre. Toda la familia lo cazamos al vuelo, pero ella no se enteró. Empieza un proceso en la mente de un enfermo que es difícil de explicar, pero aceptar que tienes algo así, no todas las personas van tan rápido, por más claro que se les hable. Y aquí es algo que ocurre, incluso... Mirad el contexto. Al anochecer Jesús se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban dijo, os aseguro que uno de vosotros va a traicionarme. Los discípulos, muy tristes, comenzaron a preguntarle uno tras otro, ¿acaso seré yo, Señor? Jesús le contestó, el que va a traicionarme es uno que come en mi propio plato.
Es cierto que el Hijo del Hombre tiene que seguir su camino, como dicen de él las Escrituras. Sin embargo, ay de aquel que traiciona al Hijo del Hombre. Mejor le sería no haber nacido. Y Judas, el traidor, le preguntó, ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le contestó, tú lo has dicho. Y aún así nadie se está enterando de lo que está pasando allí. En otro de los evangelios Jesús incluso es más explícito, aquel que yo voy a mojar el pan y se lo voy a dar a él. ¿Cuánta gente tenía Jesús alrededor? Podía tener 2, no los 12. Juan a un lado y Judas al otro. No estaba muy lejos Judas. Sin embargo, allí nadie se está enterando de nada. Es tan evidente y nadie se está enterando de nada. Y Jesús lo sabe y sigue hablando en clave para Judas. Y el corazón de Judas no está a su alcance ya. Ay de aquel que traiciona al Hijo del Hombre. Mejor le sería no haber nacido. Jesús le está diciendo a Judas, sé lo que estás haciendo. Lo sé hace tiempo. No tienes por qué hacerlo. ¿Sabes? Si el diablo quiere matarme, encontrará otras maneras. Encontrará otras maneras. Si mis enemigos quieren clavarme en una cruz, lo harán de todas maneras. No te necesitan a ti, ¿sabes? Ese era el mensaje de Jesús. Creámoslo. Los adventistas no creemos en algo así como un destino. El destino de cada persona está escrito, eso es mentira. Tú tienes siempre libertad de decidir lo que quieres hacer. Si Judas hubiera decidido de otra manera, los enemigos de Jesús se las hubieran apañado de otra forma para hacer lo que hicieron finalmente. Pero Judas fue el instrumento del demonio. La Biblia dice en varios lugares, el demonio entró en él. Finalmente le dominó. Y se produjo esta terrible situación. Una cosa es la profecía, otra es el destino. Seguimos predicando la libertad y Dios nos ha hecho libres. Y Judas podía haber decidido, ya no valía después. Después sí que reacciona, pero reacciona tarde. Las reacciones tardías son tan inútiles como falsas, muchas veces. Cuando Jesús dijo esto, además, si os vais al relato de Juan, por eso he querido tenerlo presente, porque a veces hay detalles de un texto que otro no tiene, pero para tratar de recrear cómo dijo Jesús estas cosas. Después de decir esto, Jesús se sintió profundamente conmovido. Puedes imaginarte a un Jesús triste. Llega a decir después cuando sale de allí, mi alma está triste hasta la muerte. Os aseguro que uno de vosotros va a traicionarme. ¿Cómo debe haber dicho esto Jesús? ¿Os ha traicionado alguien alguna vez en la vida? ¿Habéis sentido que alguien os traicionaba? ¿Ha habido gente traicionada aquí? Yo he sido traicionado. Varias veces. Por una de las personas que más he querido en este mundo. Le perdoné una primera vez. Y al cabo de muchos años volvió a clavarme un puñal en el corazón. El mismo puñal. Superar esto es poder hablar de perdón. La segunda vez fue mucho más dolorosa, casi me mata. La segunda vez casi me mata, literalmente. Yo sentía que me moría. Pero yo entiendo lo que es la traición. Y entiendo lo imposible que es para el ser humano perdonar una traición. Así que cuando yo leo estos textos y me pongo en la piel de Jesús, digo, qué grande eres, Señor. Qué grande eres. Qué pequeño soy. Qué difícil es para mí perdonar. Pero mira, Dios quitó esa mochila de mi espalda. Y lo digo así, Dios la quitó, yo no hubiera podido. En mis pesadillas, a aquella persona yo la bofeteaba, le daba puñetazos, le daba con una metralleta, ráfagas interminables. ¿Os ha pasado alguna vez? Hombre, las pesadillas sirven para eso, por favor. Si no nos desahogamos una pesadilla. Mi padre siempre decía que yo decía tacos durmiendo. Anda, que esta noche has dicho cada cosa, así que he dicho, pues cuando me lo reproducía, a mí me daba un ataque de risa. Pues has dicho esto y aquello, gritando, digo, fíjate, lo que no digo de día me sale de noche. Así que yo de noche me convertía en un asesino feroz, vengativo y justiciero. Y este pobre amigo ha sido enterrado por mí muchas veces. Hoy día no mantenemos relación, es imposible, porque sabéis, el perdón no va ligado con la restauración siempre. Sí que él hace su vida por un lado y yo lo hago por la mía. Su presencia en mi vida es peligrosa.
no la deseo. Confianza, muy difícil. ¿Sabéis? Cuando se traiciona a alguien, lo último que se recupera es la confianza. Recuperar la confianza de nuevo cuesta años, es una pesada losa. Pero si el que ha traicionado se arrepiente, lo pasa peor. Porque el que perdona pasa un trago difícil, pero el que se arrepiente después de haber traicionado, volver a ganarse la confianza de aquel a quien traicionó, eso llena de amargura, de pena y de dolor nuestras vidas. Y los que habéis vivido alguna vez esto lo sabéis. Pero cuando por fin Dios puede restablecer la paz, uno puede tomar decisiones sabias. Mira, en la Tierra Nueva nos vamos a poner las pilas. Entre tanto, tú vas por la derecha, yo voy por la izquierda. Y así iremos bien. No pasa nada. No pasa nada. Alguno dirá que esto no es perdón. Yo digo que esto es supervivencia. Más allá de estas condiciones, yo no soy capaz, con algunas personas, de seguir viviendo. Sin embargo, si lo tengo cerca, le doy un beso, nos abrazamos, conversamos. Y hemos llegado a este acuerdo. Más o menos querido, pero es como funcionamos. No lo pongo por ejemplo. Hablo desde mi humanidad, ¿entendéis? Ya no habla el pastor Carlos Catalán, habla el ser humano. Por eso se maravilla delante de Jesús, que es conviviendo con alguien 3 años y medio con tanta intensidad, con el amor que Jesús trató a Judas, nunca lo puso en evidencia, aguantó la nota desafinada hasta el final. Y Jesús siguió tendiéndole la mano hasta última hora, y se sintió profundamente conmovido cuando dijo esto: os aseguro que uno de vosotros va a traicionarme. Y cuando Jesús le pregunta, ¿seré yo, Señor?, ¿cuál es la mirada de Jesús a Judas? Esto es lo que yo quiero ver en una película un día. ¿Cuál es la mirada de Jesús a Judas? Cuando le dice, tú lo has dicho. Con qué tristeza y con qué dolor. Es indescriptible. Pero como dice Juan también, algunos pensaron que le encargaba a Judas comprar lo necesario para la fiesta o que diera algo a los pobres. Nadie se enteró de lo que estaba pasando allí. Para ti, para mí sí, lectores del siglo XXI, después conociendo toda la historia, ¿no es cierto? Lo lees y dices, ¿no se dieron cuenta? Pues no se dieron cuenta de lo que estaba pasando allí. ¿Acaso soy yo, maestro? Y aquí viene la parte triste, para mí la más triste. Porque si alguien traidor como Judas, avaro, que puso sus intereses por encima de los de la misión y de Cristo, incluso de su amigo, se hubiera arrepentido. Mateo 27, ¿me acompañáis? Versículos 3 al 10. Al amanecer el nuevo día, los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron el acuerdo de matar a Jesús. Lo llevaron atado y se lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entre tanto, Judas, el que lo había entregado, al ver que habían condenado a Jesús, se llenó de remordimientos. La palabra que aparece aquí en la Biblia, en el original, es arrepentimiento. Es el pesar que uno siente después de algo. Pero el arrepentimiento tiene varias etapas. Una primera sensación es el remordimiento, ¿no es cierto? Cuando haces algo mal, lo primero que tienes, si tienes conciencia todavía, es remordimiento. Si te quedas ahí, no te has arrepentido. Es como aquel alumno que lo pillan copiando y siente remordimientos, pero si le vuelven a poner el examen en medio de 30 personas, vuelve a copiar. El arrepentimiento significa algo más. Pero bueno, Judas entendió. Y fue a devolver las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos, diciendo, aquel era un gesto muy feo, porque devolver ese dinero a aquella gente públicamente era pues les ponía en evidencia. He pecado entregando a un inocente. Judas estaba desesperado, sin duda. Ellos le contestaron, eso es asunto tuyo y no nuestro. Judas arrojó entonces el dinero en el templo. Luego fue y se ahorcó. Los jefes de los sacerdotes recogieron aquellas monedas y dijeron, este dinero está manchado de sangre, no podemos ponerlo en el cofre de las ofrendas. Qué delicados, ¿verdad? Así que acordaron emplearlo para comprar un terreno conocido como el campo del alfarero y destinarlo a cementerio de extranjeros. Qué buena acción.
Por esta razón aquel campo recibió el nombre de campo de sangre, que es el que ha conservado hasta el día de hoy. Así se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, que fue el precio de aquel a quien tasaron los israelitas, y compraron con ellas el campo del alfarero, de acuerdo con lo que el Señor me había ordenado. Jesús, que practicó con Judas la inclusión, ¿recordáis este concepto? Hace poco lo manejábamos. La inclusión es el gran reto del siglo XXI. Jesús practicó con Judas la inclusión. No lo sacó del grupo porque tenía un día malo. Que no tenía un día malo, que aquí Guillermo hubiera podido cantar bien. Cantar mal es difícil, cuando cantas bien siempre. Esto de desafinar no es fácil. Y la pregunta que el Espíritu Santo nos hace esta mañana es: ¿y tú qué vas a hacer? ¿Y tú qué haces respecto a Jesús? ¿Estás desafinando? ¿Estás traicionando al Maestro? ¿Estás traicionando a alguien? ¿Puedes cambiarlo? La Biblia te está diciendo que sí se puede cambiar. Jesús intentó que Judas cambiara hasta el final, porque nada está escrito. Porque no creemos en el destino, ese destino que hace que la vida de las personas sea de una manera y no de otra. No creemos, insisto, los adventistas en esto. Somos auténticamente libres. El conocimiento de Dios no obliga a que las cosas ocurran de una manera. Simplemente Él lo sabe. Pero nunca se nos coacciona. Nunca se nos dicen cosas. Por eso la Biblia, cuando habla de profecía, habla de eventos generales. Nunca le dice a una persona, como muchos buscan en la astrología, ¿qué tengo que hacer hoy? ¿Cómo va a pasar mañana? ¿Voy a casarme bien? ¿Voy a triunfar en mi vida? No, Dios no entra en esos detalles. Sé tú mismo, vive tu vida. Vívela de acuerdo a los valores y los principios que yo te he enseñado. Pero no te voy a decir más. ¿Cuándo me voy a morir, Señor? No insistas, no te lo voy a contar. ¿Me voy a poner enfermo alguna vez? No te lo voy a contar. ¿Me va a ir mal en la vida? Dependerá de ti. Y Judas podía haber cambiado, porque Jesús hasta el último momento quiso tenerlo dentro. Quiso tenerlo dentro. No quería que Judas se fuera. Qué tremenda historia. Me gusta mucho este texto en 2 de Corintios. Fijaos, en la nueva traducción viviente dice: pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo a la cual le falta el arrepentimiento resulta en muerte espiritual. Esto define la diferencia entre remordimiento y verdadero arrepentimiento. Las personas que sienten remordimientos por algo malo que han hecho, claro, se sienten mal, pero no cambian su vida. Esa situación solo es sentimiento de culpa y los consultorios de los psicólogos están llenos de gente con sentimiento de culpa. No se han perdonado a sí mismos las cosas malas que han hecho o no han perdonado a otros. El sentimiento de culpa es malo, es diabólico, nos lleva a la perdición. El remordimiento es una primera fase, pero hay que ir más allá, hay que cambiar cosas, hay que tomar decisiones. Y eso es a lo que nos invita Dios esta mañana y todos los días de nuestra vida. Toma decisiones, cambia cosas, puedes hacerlo. Yo tengo el poder para que tú lo hagas. No te conformes. Y repetimos un pensamiento que usamos en el último tema. No es Dios quien pone límites a su misericordia. Los establece nuestra voluntad. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres cambiar tu vida? Dios tiene el poder. ¿Quieres usarlo? Pídelo. Pero pídelo de verdad. Lucas 16:13, porque esta es una historia que tiene que ver con el amor al dinero, no lo olvidemos. Algunos por el dinero perderán la salvación, porque ponen por delante los intereses materiales a los compromisos espirituales. Sí o sí, hay gente así. Hay gente que decide y prefiere poner su interés lucrativo a la fidelidad a los principios que hemos aprendido en la palabra de Dios. Lucas 16:13. Ningún criado puede servir a dos amos al mismo tiempo, porque aborrecerá al uno y apreciará al otro, será fiel al uno y del otro no hará caso. Y tiene un contexto este texto. No podéis servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Este es el contexto del texto.
Y Judas sigue siendo para los adventistas, y ahora lo diré predicando para nosotros, hago un paréntesis, Judas es el tipo de persona que representa a los que han estado en una iglesia mucho tiempo y al final claudicarán por un bienestar material o una comodidad social antes que ser fiel a los principios. Judas representa a cualquier creyente que habiendo estado en una iglesia se perderá la vida eterna, porque no pondrá la fidelidad a Dios en primer lugar. Y el tema está aquí. Nadie puede servir a dos señores. Y Jesús ya dijo que la raíz de todos los males es el amor al dinero, a lo que representa. Es un texto duro. Pero volvamos también, es un texto que usamos la última vez, y me gusta que nos acompañe hasta el final en esta serie. Jeremías 29, versículos 11 al 13. Es un texto que conocemos muchos, pero es mejor leer. Dice Dios: yo conozco mis designios sobre vosotros, oráculo del Señor. Son designios de bienestar, no de desgracia, pues os ofrezco un futuro y una esperanza. Me invocaréis y vendréis a suplicarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis, si es que venís a buscarme de todo corazón. Me dejaré encontrar por vosotros, oráculo del Señor. Esto es lo que Jesús le decía a Judas. Todavía tienes tiempo de abrazarme. Todavía tienes tiempo de darme un beso. Estos días se están poniendo de moda los besos, ¿verdad? Bueno, el beso de Judas fue el beso del traidor, de esa persona que dice que te quiere, pero te está haciendo la peor jugada de la historia. Que nuestro beso a Dios sea sincero, que nuestro beso a Dios sea honesto, que nuestro beso a Dios sea desesperado, como el de Jacob. Él no buscaba un beso, pero en el fondo lo que buscaba era una bendición. Si Jesús nos besara hoy, ¿quieres dejarte besar por Jesús? ¿Quieres dejarte abrazar por Él? Porque es muy importante. Jesús, el Cordero de Dios, el que nos ha enseñado que no debemos hacer acepción de personas, que debemos luchar por las personas hasta el final, que todos tienen esperanza porque Él tiene todo el poder. Ese es el secreto. Y cerraremos el tema de esta mañana con este pensamiento. Dios es Padre de misericordia, pero la oscuridad no convivirá siempre con Él porque Él es luz. El último tema que veremos se titulará Babilonia. Babilonia tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo. ¿Y qué está haciendo Dios en este tiempo para incluir a las personas en su plan? ¿Y cuál es nuestro papel para hacer que eso se cumpla? ¿Y cómo lo vivimos en la iglesia? ¿Y cómo ha tratado Dios a todo el mundo a pesar de su ubicación moral? Y Babilonia en la Biblia es una ubicación moral negra, oscura, dañina, diabólica. Sin embargo, ¿cuál es el plan de Dios? Nosotros hemos leído ya un texto de Jeremías. Ese será el último tema, que cerrará esta serie que se llama Miserables, sí, pero no abandonados, porque Dios nos ama. Quiero que podamos aprovechar este momento antes del canto especial para orar al Señor, así como estamos. Querido Señor, te agradecemos por todas las veces que cada uno de nosotros te hemos traicionado, por la forma como nos has tratado, porque no nos has echado de tu presencia, porque has llamado a la puerta de nuestro corazón, porque nos has manifestado esa misericordia y esa ternura que no merecemos, y porque cuando haces eso, Señor, nuestro corazón se derrite de gratitud. Te damos gracias, Señor, porque tú nos tratas de una forma redentora, porque nos atraes hacia ti. Sana, Señor, nuestras heridas. Te pedimos que nos hagas personas leales, personas fieles, aquellos a quienes amamos y sobre todo a ti. Bendice a cada uno, Señor. Que el ejemplo de Judas pueda ser una reflexión que nos ayude a entregarte todo nuestro corazón y a no dejar nada para nosotros, para que no caigamos en la tentación de Judas de pensar que él tenía una parcela que nadie podía tocar, porque al final ganó terreno
Señor, gracias. Gracias porque nuestra presencia aquí indica que tu Espíritu Santo está trabajando, sigue trabajando con poder. Y te pedimos por todas las personas que quizá nos escuchen algún día en este vídeo, en internet. Te pedimos por ellas para que también puedan encontrar consuelo, fortaleza y seguridad en esta reflexión. Y para que puedan volver sus ojos hacia ti, un Dios vivo, real, que responde a las oraciones y que nunca nos traiciona. Te agradecemos esto en el nombre de Jesús. Amén.